Vamos a hablar entonces de por qué es el estrés en los cultivos. Y entonces yo he denominado esta charla Incidencia del estrés en las plantas y mecanismos de tolerancia vegetal. Porque es importante no solo hablar del por qué se genera un estrés en las plantas, también es importante conocer qué sucede, qué incide y qué mecanismos la planta tiene para poderse defender interna y externamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar, antes de qué es el estrés, vamos a hablar de algo que es quién causa el estrés, por qué causa las plantas se estresan, así como, digamos, hay una situación que nos puede molestar. Voy a ponerle un ejemplo. Usted en su cultivo muchas veces lo puede molestar que el empaque de una de las bombas de aplicación se reventó. Una situación que refleja y otra que se filtra. Entonces, esa radiación que se filtra penetra y entra hasta la Tierra, a la superficie terrestre. Resulta que la atmósfera tiene también la capacidad de hacer que algunos rayos o la mayoría de rayos ultravioleta que son dañinos no solo para los humanos, sino también para las plantas, sean la atmósfera un escudo. Pero resulta que como esa capa se ha ido perdiendo, pues entran también más rayos ultravioleta y la radiación comienza a elevarse. Pero resulta que normalmente o anteriormente, digamos antes de los años 1950, que fue la primera revolución verde, y con este incremento de eh, quema de combustibles fósiles. Antes de eso, pues la radiación entraba y se reflejaba y había una muy baja acumulación de gases, tal vez gases producidos por nosotros los humanos, gases producidos por algunos animales como el ganado, pero cuando se incrementa y hay más consumo de combustibles fósiles, esos gases, como los vemos aquí, esto que voy a señalar, esos gases efecto invernadero, se comenzaron a acumular, acumular y acumular. Entonces, esa radiación que se filtraba y que anteriormente se reflejaba, ya no se reflejó tanto, sino que se empieza a acumular en la atmósfera y en vez de salir se queda dentro de la atmósfera y eso produce el famoso efecto invernadero. Se dice efecto invernadero porque es como cuando estamos en un invernadero. Yo creo que todos los que estamos presentes hemos estado en un invernadero y vemos que las condiciones climáticas afuera son diferentes a las condiciones climáticas que hay adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura no puede salir, sino que se empieza a elevar y asimismo las condiciones y las concentraciones de todos esos gases. Y ese es el efecto por el cual se presenta el famoso efecto invernadero de manera muy general y muy global. ¿Y eso qué ha conllevado? Especialmente ha conllevado a dos cosas. La primera es que se ha incrementado la temperatura. Resulta que nosotros tenemos un incremento de la temperatura, pero usted puede decir, pero venga, Mauricio, es que solamente es 1,2 grados. Resulta que 1,2 grados en las plantas es un problema súper grande. Tanto las temperaturas cuando empiezan a subir como cuando empiezan a bajar en esos valores mínimos, hacen que las plantas tengan un efecto y se conoce como estrés de las plantas. Imagínese que usted se encuentra en un páramo y está sembrando un cultivo de papas, ¿sí? Y usted tiene una diferencia de 0,5 grados entre un cultivo, perdón, en el cultivo, entre un sector de su cultivo y otro. Y uno se le congela y el otro no. Eso sucede porque hubo esa variación de temperatura. Pero resulta que aquí estamos hablando de que hay un incremento de esa temperatura y es de 1,2 y eso no solo afecta a las plantas, sino también afecta a los mares, las mareas, se acidifica más el mar, las algas tienen esos problemas en el mar, van a haber menos
peces, va a haber el deslizamiento de los polos, va a haber mayor incremento del volumen de agua que hay en los mares, y eso se debe a ese aumento de temperatura. Pero ese aumento de temperatura especialmente se da por esto, porque hay un efecto, que hay una emisión total de gases en el mundo. Mira, aquí podemos ver que las emisiones totales de CO2 para el año 1950 eran de 5.000 millones de toneladas, como lo puede mirar aquí. Pero en el año 2000, 1900, perdón, en el año 1990 ya estábamos en 25.000, o sea que ya se había cuadruplicado. Y si nosotros vemos, en el año 2019 estamos en 35.000. Nosotros cuando yo hacía mis estudios de fisiología, se hizo un ejercicio bien interesante y era eh, qué sucedía en Bogotá, en la avenida Décima, en horas pico, y se incrementaba hasta en 40 y 50 partes por millón la concentración de CO2 debido a la alta contaminación que se generaba. Entonces, esto básicamente o brevemente es la causa por la cual se genera un estrés en las plantas. Pero además de eso, también tenemos algo que es que nuestras plantas, nuestros cultivos presentan un problema, y que es que se está presentando un incremento en la sequía. Sí, la disponibilidad hídrica se está volviendo cada día más fuerte. Y si bien nosotros aquí en Colombia no tenemos un problema, exceptuando por estos lados de aquí de La Guajira, sí, tenemos un bajo riesgo de disponibilidad, pues año tras año vamos a ver que se va a ir generando esos, esos incrementos de riesgos de disponibilidad. Sí, nosotros problemas aquí tenemos nuestro vecino Ecuador, ya tiene un problema un poquito mayor que nosotros, ¿sí? Pero si nos vamos a Perú, Perú tiene problemas más serios que nosotros, igual que México o parte de Centroamérica. Entonces, este aspecto es muy importante porque eso también genera un estrés en las plantas, la falta de agua, la falta de disponibilidad de agua. Entonces el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Hacer pozos profundos para sacar el agua que hay en esos pozos profundos. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Que además de eso, también tenemos un efecto marcado, y es que debido a los excesos de fertilizantes, debido a los excesos de malos manejos del suelo, pues tenemos un inconveniente bastante fuerte, y es que se está generando un proceso de estrés que se conoce como estrés salino. ¿Y qué es ese estrés salino? Es básicamente que hay una alta concentración de sales, ¿sí? Que no permiten que las plantas puedan desarrollarse. Y hay una situación que es también fuertísima, porque si yo tengo un estrés salino, el estrés salino conlleva que también haya un estrés por déficit hídrico. Usted puede hacer el ejercicio en su casa. Usted coge un vasito de agua, lo llena completamente y le echa a ese vaso de agua, le echa 3 cucharadas de azúcar o de sal, mejor, y los disuelve. Y va a ver que todo eso se le disuelve. Pero cuando usted no echa 3 cucharadas, sino que echa 200 cucharadas ¿qué es? De sal, pues va a ver que esa cantidad de agua no puede disolver esa cantidad de sal que está presente. Por ende, eso se conoce como un estrés salino y causa también un déficit hídrico. Entonces, esas son dos parámetros muy importantes que están generando y colocando en riesgo los cultivos. La falta de agua, el estrés por sales, las altas temperaturas, también se hablan de bajas temperaturas, pero también las altas concentraciones de CO2. Entonces, con esto definamos qué es un estrés en plantas. Las plantas se estresan porque hay ambientes que perjudican su crecimiento. ¿Sí? Hay un determinado ambiente que no permite que ella pueda crecer. Ejemplo, tenemos hoy
muchísima lluvia en Colombia. Eso genera un estrés por anegamiento, muchísima agua en el suelo y eso hace que las plantas no puedan respirar y eso se conoce como hipoxia y anoxia, o sea, la falta de oxigenación para que las raíces se puedan respirar y que la planta pueda generar un proceso mejor de transpiración. Otra parte, esto también se debe a las limitaciones ambientales. También hay unos excesos, pero también hay unas limitaciones, como se los mencionaba, la falta de agua, la falta de... Hay sitios donde no hay calidad de luz, hay excesos de luz, las plantas necesitan calidad de luz para poderse desarrollar, para poder sobrevivir, para poder expresar mejor su potencial de crecimiento y de cultivo. Digamos, si yo me voy a sembrar un cultivo de arveja más hacia los páramos, pues voy a tener más efectos de radiación, porque entre más alto, pues voy a tener un proceso de radiación más alta, ¿sí? Entonces, y eso me va a perjudicar el desarrollo adecuado de mi cultivo. ¿Qué tipos de estrés pues tenemos? Mira, aquí tenemos unos ejemplos. Este es un estrés por déficit hídrico. Aquí vemos que a medida de que se va aumentando el déficit hídrico, pues las plantas se empiezan a tornar, ¿qué es con sequía en sus hojas, como lo podemos observar aquí. Es diferente acá que la que estamos viendo acá. Pero esto es bien interesante también. Mire que aquí se hizo un trabajo en unas plantas en las que se sometieron a diferentes concentraciones de sales, ¿sí? A 0 gramos de sal, 0,5 de sal, 1, 1,5 y 2. Y después de eso, se esperó un tiempo después qué sucedía y visualmente uno empieza a observar que hay unas necrosis en las hojas, unas quemas en las hojas, ¿sí? Pero cuando uno empieza a hacer una lectura a través de unas cámaras infrarrojas, puede ver que hay una coloración roja. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un incremento de la temperatura foliar tanto de la planta o a nivel general en su planta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, esta planta de aquí está mucho más fresca, una temperatura más ideal, en cambio acá se incrementó el valor de la temperatura. ¿Eso que implica? Que la planta no va a crecer ni se va a desarrollar debido a que hay un exceso de salinidad de energía. ¿Qué tipos de estrés encontramos en las plantas? Resulta que los estrés hay de dos tipos. Hay unos abióticos, unos bióticos y unos que se conocen como antrópicos. Los antrópicos son los que generamos nosotros los hombres por malos manejos, ¿sí? Voy a ponerle un ejemplo. Tengo un cultivo de aguacate y lo que hice fue, por facilitar las cosas, amarré el alambre de púas alrededor del tronco y eso pues generó un constreñimiento en el tronco o en el tallo del árbol de aguacate. Ese es un efecto, un estrés causado por un hombre antrópico básicamente. Pero los que más afectan son estos dos, el abiótico y el biótico. Entonces hablamos de un estrés salino, hablamos de un estrés por hídrico que puede ser por exceso de agua o por falta de agua. Tenemos un estrés lumínico por mala calidad de luz, baja calidad de luz o exceso de calidad de luz, de exceso más de calidad, sino de exceso de cantidad de luz, perdón. Un estrés térmico, que hay unas altas temperaturas, unas bajas temperaturas. También tenemos un estrés por agroquímicos y de esto sí que estamos padeciendo continuamente, ¿sí? Y cuando se hacen malos manejos de esas bombas, cuando hacemos malos manejos de las aplicaciones o aplicamos dosis excesivas, pues vamos a tener un estrés en las plantas. Hay otros también que se conocen por contaminación de metales pesados, sitios donde se siembra y que realmente hay metales que son pesados y que pues pueden ser dañinos. Los llanos orientales por lo menos es una zona con altas concentraciones de aluminio, de hierro, de manganeso, que si bien el hierro y el manganeso son benéficos, son esenciales, a un exceso de eso pues produce un determinado estrés, pero hay lugares donde puede haber excesos de arsénico, por acá por Boyacá hay excesos de cadmio que van a concentrarse en las plantas y que pueden generar una toxicidad a las plantas, pero también a los humanos o a los animales. Y hay otro que son los bióticos, como son
los patógenos, los artrópodos, aquí están bacterias, virus, hongos, los insectos, los ácaros, los arácnidos, algunos roedores, aves y malezas. Bueno, entonces veamos algo sobre estrés abiótico o ambiental en las plantas y luego vamos a mirar algunos ejemplos de estrés biótico en plantas. ¿Listo? Este es un caso de un estrés hídrico y aquí tenemos dos ejemplos, una deficiencia y un exceso. Vamos a hablar primero de las deficiencias. Cuando nosotros tenemos una deficiencia, pues la planta tiene que hacer, como vemos aquí está el suelo, la planta tiene que hacer un esfuerzo bastante fuerte para poder absorber el agua que hay en el suelo y llevarla hasta la parte superior, como en este caso de estas hojas de palma. Entre menos agua, más esfuerzo. Pero la planta llega y dice, yo no me puedo deshidratar, entonces tengo que cerrar mis estomas para evitar deshidratarse. Y eso afecta en algo que se llama el proceso de fotosíntesis, porque acuérdese que la planta para poder transpirar necesita abrir sus estomas, que es el medio por donde ella puede transpirar y poder ingresar el CO2 y sacar el oxígeno. Sí, pero como los estomas están cerrados, la cantidad de CO2 que entra es muy baja y obviamente la planta no va a poder producir, no va a poder producir los azúcares necesarios y convertir esos azúcares en los productos finales que uno quiere como agricultor. Este es un ejemplo por lo menos en pastos, como cuando hay una sequía en pastos, pues encontramos que el pasto deja de ser suculento, deja de tener el aporte tanto hídrico como nutricional para los animales de pasto que se están dando y obviamente no solo afecta se afecta a la planta, sino que también se afecta quien va a consumir este producto. Y hay otro que es muy común, que también es el estrés por anegamiento o por exceso de agua. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? En estas partes donde hay altas acumulaciones de agua, la planta, las raíces de la planta no pueden eh, que es generar un proceso de oxigenación en el suelo debido a que hay mucha concentración de agua y no hay ese espacio que es de respiración del suelo, digámoslo así, que el suelo tenga esa capacidad de poder sacar esa agua, el agua que está acumulada y que haya más oxigenación y eso genera un proceso que es de estrés en las plantas cuando están afectadas por anegamiento. A todo esto sumémosle que ¿qué afecta? Todos los estrés van a tener un efecto que se llama un efecto en su crecimiento y desarrollo. Pero ¿de qué depende también esto? De la intensidad y la severidad de ese estrés, que lo voy a hablar más adelante. Este es un estrés por lo menos por sales. Aquí este es muy interesante. Aquí tenemos unas plantas de arroz. Si ustedes pueden mirarlo y pueden mirar, mire, cómo está una planta que no tiene altas concentraciones de sales, ¿sí? Pero que es una planta tolerante a ese estrés por sal. Esta es una planta que se desarrolla normalmente, ¿sí? Sin estrés por sal. Pero cuando nosotros vemos estas plantas sometidas a un estrés por sales o un estrés salino, pues vemos que definitivamente el efecto en ambas, por más tolerante que sea, es bastante marcado, ¿sí? Entonces, con esa parte, pues hay otro ejemplo que está aquí en este cultivo de tomate, en estas maceteras de tomate. Esta es una planta bien con unas condiciones adecuadas de sales, como lo podemos ver acá, pero cuando está en estrés salino tenemos un problema y es que ella deja de crecer como queremos y hay una alta formación de hojas cloróticas. Pero hay un efecto interesante que lo vamos a ver más adelante también, es qué sucede si yo esta planta le aplico a esta planta estresada o antes de que se vaya a estresar, le comienzo a aplicar un estimulante, un bioestimulante, como fue en este caso un extracto de algas marinas, que permite que la planta tenga una mejor respuesta a ese tipo de estrés. Otro que es muy conocido por todos nosotros, el estrés por exceso, déficit de nutrientes. Aquí tenemos
estrés por falta de calcio en el cultivo de tomate, falta de potasio en el cultivo de plátano. Acá tenemos unas deficiencias de boro en el cultivo de cítricos, como lo podemos ver acá, esos engrosamientos de estas paredes que también en conjunto con calcio incrementan estas partes. Este es un estrés muy marcado en palma de aceite ¿qué es? Deficiencia de boro, como podemos mirar esas torceduras de las hojas como tal, lo cual conlleva a que la planta no produzca bien, a que la planta no tenga un desarrollo adecuado y especialmente como en este ejemplo que vemos aquí, en estas de naranja y en estas de tomate, pues vamos a tener un efecto que es nuestro producto final y ese producto final no lo van a rechazar o la calidad se desperdiciará o sencillamente tendrá un valor demasiado bajo en el mercado. Otro punto interesante es hablar de estrés por alta radiación y nosotros sí estamos teniendo un estrés por alta radiación. Este es un ejemplo en un cultivo de flores de exportación. Aquí tenemos unas plantas de rosa, sometidas a unas temperaturas ideales, 16 a 18 grados centígrados, y sometidas a un rango de temperatura más alto, a 26 grados. Aquí tenemos unos valores ideales y acá unos valores excesivos. ¿Qué sucede con la planta cuando se ven en esas cámaras de infrarrojo? ¿Sí? En esas cámaras espectrales vemos que hay un incremento de la temperatura, pero aquí tenemos un efecto importante. Mire, la planta esta de aquí, la de 16, la A y la B, es esta que vemos aquí, ¿sí? Y tenemos una flor mucho mejor, con unos pétalos más adecuados, con un cáliz que todavía no se ha separado y que está verde y vigoroso. Mientras tenemos una planta de 26 grados afectada por 26 grados de temperatura, donde se afecta que el producto final. El producto final es lo que voy a comercializar, o sea, la rosa como tal. Pero cuando uno observa esto a nivel de un microscopio electrónico, ¿qué puede encontrar? Estas son las células de estos pétalos y podemos mirar la formación tan adecuada y conjunta en de esos tejidos ¿qué es? De esos pétalos. Pero cuando ustedes miran acá, pueden mirar estas grietas que se están presentando aquí, unas deshidrataciones y obviamente eso es lo que conlleva a que la planta muestre ese tipo de síntomas. Algo que está muy relacionado en nuestros tiempos y nosotros, especialmente quienes viven en las partes del trópico alto, o sea, las partes frías, digámoslo, de nuestra Colombia o de otros países, em, que es en pisos superiores a los 2.300, perdón, 2.500, 2.600, 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, pues vamos a tener un efecto interesante que ver aquí y es este. Un efecto por las bajas temperaturas, como lo podemos mirar aquí, ¿sí? Que se dan normalmente cuando los días son muy soleados y están despejados, ¿sí? Y las noches son muy frías, ¿sí? Entonces las plantas, el agua se congela, lo que hace es al congelarse, haga de cuenta como formar picos de hielo, ¿sí? Así como se forma muchas veces el hielo en nuestras neveras, pero esos picos de hielo lo que hacen es romper las células y las células tienen algo que se llaman el citoplasma y las vacuolas, donde se acumula los contenidos celulares, se rompen y se generan unos quemadas en las plantas y por ende se presentan esos daños. Y estas son altas temperaturas. Una planta con altas temperaturas tiene que soportar esos niveles de rayos de sol y de altas temperaturas que conlleva que ella esté transpirando, transpirando hasta que llega un momento en que cierra sus estomas y si eso se conjuga con una falta de agua en el suelo, pues obviamente la planta entra en un proceso de deshidratación. Haga de cuenta como nosotros que estuviésemos haciendo ejercicio, estamos caminando muy bien, estamos haciendo ejercicio, pero resulta que dejamos de tener
de consumir agua, y una vez que dejamos de consumir agua, empieza a haber más incrementos de temperatura. Eso incrementa la temperatura de nuestro cuerpo, comenzamos a transpirar, comenzamos a sudar, y llega un momento en el que el cuerpo, ¿qué va a suceder? Pues no va a aguantar y se puede uno hasta desmayar, lo que normalmente se conoce como la famosa insolación. Eso también se produce en las plantas. Las altas temperaturas generan también golpes de sol, que son quemaduras que se pueden presentar en las diferentes partes de la planta, en los bordes de las hojas, y puede tener un efecto deletérea o dañino en ellas. Y este es un punto bien interesante que quisiera mostrarles. ¿No? Cuando hay un estrés térmico, ¿qué sucede? Resulta que las plantas aquí, como la vemos sin estrés, acá tiene un estrés térmico y acá tengo otro estrés térmico, pero aquí está la diferencia entre el día y la noche. Pero si usted se puede dar cuenta, las plantas, aunque llegue la noche, los colores rojos significan más altas temperaturas. ¿Qué sucede? La planta no alcanza a disipar toda esa cantidad de ese efecto de temperatura. Pero resulta que aquí hay un problemita. Resulta que nosotros en las plantas hay una hormona que se llama ácido abscísico. El ácido abscísico es el que genera, como su palabra lo dice, la abscisión, y en conjunto con otra hormona que se llama etileno producen maduraciones tempranas. ¿Qué sucede con todo eso? Que se acelera mucho más rápido y se me puede madurar antes de tiempo. Por eso hablamos que en algunos cultivos como naranja, como el mismo plátano, el banano, cítricos, palma de aceite, en el mismo que es arroz, vemos que hay maduraciones tempranas. El caso de arroz es algo bien fuerte porque un exceso de altas temperaturas hace que no haya una absorción de calcio, y eso hace que se genere algo que se conoce como el grano yeso o grano partido. Entonces, cuando lo llevan al molino, el grano se parte fácilmente y eso no permite que haya un buen proceso de comercialización para el agricultor o el productor de arroz en ese caso. Entonces, con toda esta parte, terminando ese estrés por factores abióticos, como lo veíamos, veamos algo también que afecta normalmente a las plantas y a los cultivos como tal, que son los famosos estrés de tipo biótico, ¿sí? ¿Qué implica tener un estrés de tipo biótico? Pues que una planta va a ser comida por un artrópodo, por un ave, o también va a ser afectada por un patógeno, o va a ser afectada por algún microorganismo que puede ser dañino, ¿sí? Eso pues aquí, este es un ejemplo que nosotros podemos ver en un cultivo comercial en Colombia como es la palma de aceite, ¿sí? Cómo puede un patógeno afectar la planta en su cogollo. Aquí podemos ver un efecto dañino causado por la pudrición de cogollo. Resulta que las plantas pueden protegerse también de aquellos patógenos. Resulta que una planta, así como nosotros, sobrevivimos ya hoy al ataque de una gripa normal, ¿sí? Pero vienen efectos en nuestro cuerpo que puede afectarnos el crecimiento o el desarrollo, ¿sí? Eso mismo sucede en las plantas, ¿sí? La primera infección o daño en las plantas genera o causa una respuesta de defensa. En pocas palabras, eso puede ser bueno. ¿Qué tan bueno puede ser? Es debido a la intensidad que tenga ese ataque. Si ese ataque es leve, si es poco, la planta va a poderlo tolerar. Pero si el ataque es continuo, la planta no lo va a poder tolerar. Recuerden por lo menos cuando uno trabaja en un cultivo de café. En un cultivo de café uno dice si la incidencia de la broca es menor al 2 o al 3%, ¿qué sucede? Pues que todavía el cultivo puede tolerar o resistir el ataque de esa plaga. Pero si es superior a un 10 o a un 15%, pues la planta va a ser afectada, y especialmente en este caso de café en el fruto. Eso sucede cuando hay un estrés por factores bióticos, ¿sí? La planta necesita defenderse y ella se defiende
a través de la formación de proteínas, de enzimas de defensa, de metabolitos secundarios, fija más nitrógeno, se puede solubilizar más fósforo. Todos estos efectos pues permiten que la planta tenga una tolerancia o una resistencia, ¿sí? Pero cuando el ataque es muy continuo, entonces la planta sí necesita otro tipo de ayuda como tal. Quiero mostrarles este video y lo vamos a ir explicando de cómo se presenta el ataque de un patógeno en una planta. Aquí vemos un cultivo de trigo, en este caso, como lo podemos observar. Y resulta que hay un patógeno, en este caso, Septoria. Y aquí lo podemos ver cómo él cayó en la hoja y cómo comienza a desplazarse y a crecer y penetra por los estomas. Gracias. Y una vez que penetra los estomas, usted puede ver que comienza a crecer y a desarrollarse, ¿sí? Y mire que comenzó a desarrollarse, pero aquí voy a hacer un momento. Y estas células que vemos aquí se comienzan, en vez de aumentarse, comienzan a disminuirse esos tejidos. ¿Por qué? Porque este patógeno que está aquí ha comenzado a crecer y a colonizar la planta. Continuemos. Entonces lo que el patógeno hace es, una vez que ha crecido, que ha invadido, pero también que se ha alimentado, que eso es importante que lo tengamos en cuenta, entonces él comienza a esporular. Y esa esporulación se transmite en este caso a través del viento. Entonces el viento, una vez que ha sido invadida la planta, el viento permite que se lleven esos otras partes de patógenos, o los patógenos como tal, vuelven y caen a otra hoja, ¿sí? Como lo podemos observar ahí, y comienza nuevamente su desarrollo y empieza nuevamente a colonizar. Ahí podemos observar lo que sucede. Penetra a través de los estomas, una de las partes favoritas para poderse desarrollar, comienza nuevamente a crecer y comienza a invadir la planta. Y ahí entonces penetra, como pueden ver, podemos ver cómo se alimenta de esos jugos celulares en este caso, se alimenta de ellos y posteriormente ella continúa ese proceso de daño o desarrollo. ¿Sí? Ahí podemos ver que continuó ese proceso de esporulación. ¿Qué hace la planta entonces para evitar ese problema? Hay unas formas e incrementos de resistencia en las plantas. ¿Y cuáles mecanismos de defensa tienen las plantas contra esos patógenos e insectos? Entonces están los cambios anatómicos, engrosamiento de las paredes celulares, hay mayor lignificación o silificación. Entonces esa parte, en un muy buen porcentaje, depende de las condiciones nutricionales que la planta tenga. Si yo tengo una planta con un buen contenido de calcio, tengo una planta con un buen contenido de boro, voy a mejorar mis engrosamientos de paredes celulares. Pero si yo tengo plantas, en el caso de maderables o de plantas perennes, necesito mejorar ese proceso de lignificación en la corteza, pues necesito que hayan elementos principales como el manganeso, como son el cobre, como el mismo calcio. Pero si lo que quiero es que hayan formaciones de estructuras de silicio que se conocen como fitolitos, pues necesito que haya un buen proceso de nutrición por silicio. Entonces, la nutrición es una parte fundamental para que las plantas tengan un crecimiento, un incremento en la resistencia. Lo otro es que las plantas producen unas sustancias repelentes que se conocen como fitoalexinas. Resulta que las plantas tienen dos metabolismos. Un metabolismo primario, que es donde ellas fotosintetizan, o sea, convierten la energía lumínica en un proceso químico. Toman la energía del sol y la producen, la procesan a través de la fotosíntesis y producen lo que son los famosos azúcares.
Y hay otro que es el metabolismo secundario que depende de, es un metabolismo que es de defensa, también de atracción y de protección. Entonces, la planta produce ese tipo de sustancias que permiten que haya un proceso de defensa y se han conocido como fitoalexinas. Haga de cuenta que la planta empieza a producir su propia vacuna, aunque nosotros también podemos mejorar ese proceso de formación de fitoalexinas, tal es el caso de los bioestimulantes como son los fosfitos que permiten que haya una formación de estas fitoalexinas. Pero esto no es de un día para otro. En las plantas no es como, digamos, la vacuna que nos aplicaron ahorita del COVID, ¿sí? Que generó una respuesta de inmunidad un poco temprana o tal vez tardía en algunos organismos. Pero en el caso de las plantas hay que ser muy de manera, aplicaciones de manera preventivas y perseverantes y continuas. Recuerde que en este caso necesitamos que las dosis sean bajas y las frecuencias sean altas para alcanzar esa resistencia en las plantas. Este es un ejemplo por lo menos de un trabajo que hizo un señor que se llama Wang, eh, y él hizo un trabajo que qué pasaba cuando aplicaba silicio en estas plantas, en este caso es un cultivo de arroz. ¿Y qué sucede? Mire, aquí están plantas aplicadas con más silicio y acá con menos silicio. Y podemos observar aquí en este dibujo que los hongos, cuando las plantas tienen deficiencias de silicio, pueden penetrar más fácilmente, pero cuando yo tengo mayor concentración de silicio, los hongos en este caso no tienen esa capacidad de penetración tan rápida como en donde hay una deficiencia. Por ende, para terminar esta parte de estrés, esta primera parte, es importante entender que todas las plantas tienen una respuesta al estrés. ¿Y eso de qué depende? Del estado de desarrollo. Si una planta está en un estado de desarrollo muy mm, tiernito, digámoslo así, muy leve, muy pequeño, todavía no ha tenido ese desarrollo, pues ese estrés puede causar un daño. Pero si ese estrés por parte que afectó, perdón, la planta, fue en una planta que ya tuvo un mayor desarrollo, un mejor crecimiento, pues obviamente va a tolerarlo mejor. El tipo de genotipo. Aquí hablamos de las famosas variedades, cultivares genéticos, materiales genéticos. Hay plantas que son más susceptibles al estrés que otras. Y otra parte es el órgano o tejido que es afectado. Hay plantas, por lo menos como podemos mirar aquí, lo primero que una planta hace cuando está en un estrés es reducir sus entrenudos y su área foliar. Entonces eso hace que haya menor fotosíntesis y haya menos transpiración. Y eso altera el crecimiento y el desarrollo de las plantas, afecta el crecimiento de las mismas, pero afecta y causa abortos florales, formación de frutos pequeños o senescencias. Pero ¿qué sucede si el ataque fue en la planta y la planta no había formado todavía estos flores o frutos? Pues entonces va a tener un efecto solamente en la parte foliar y podrá tener una mejor respuesta. ¿De qué depende esa respuesta? De estas cuatro cosas que están acá. La primera, la severidad. ¿Qué tan severo puede ser un estrés? ¿Qué tan duradero puede ser un estrés? Yo puedo tener una planta con déficit hídrico, con falta de agua, por un día, y al otro día tiene agua. Entonces, la respuesta de la planta y esa duración fue baja y la respuesta de la planta va a ser rápida. Pero si ese déficit hídrico duró 10, 15, 20 días, pues es un efecto que va a causar daño en la planta. ¿Qué tan severo fue? Voy a ponerle este ejemplo. Usted hizo unas aplicaciones de agroquímicos continuas, muy continuas, y esas aplicaciones fueron con dosis un poquito, vamos a hablar de un 3-5% más de la dosis recomendada. No es tan severo, pero y que si la planta puede tolerarlo por más días. Pero si yo hago una aplicación de ese agroquímico a una alta dosis o de un fertilizante que se me fue la mano a una alta dosis, ¿sí? Esa severidad va a ser alta y la respuesta va a ser
tal vez en 1 o 2 días, y causar la muerte. ¿Sí? Entonces dependo de esa severidad y de esa duración. También de qué tanto estuvo expuesta la planta. ¿Sí? En esas que es, esto se ve mucho en la parte, esto se ve mucho en la parte de el número de exposiciones. Perdón, qué pena. El número de exposiciones que se están presentando y la combinación de estrés que estoy teniendo. Ejemplo, puede ser que haya un estrés por déficit hídrico, pero también tengo altas o temperaturas. Tengo un estrés salino, tengo altas temperaturas y también llegó y se me pudo presentar un estrés por congelamiento. Esa combinación de estrés pues también va a ser bastante dañino. Bueno, entonces, eso es en esencia como tal la respuesta que la planta puede tener a diferentes tipos de estrés. Ahora sí vemos la respuesta de una planta que ha estado estresada cuando yo uso un bioestimulante. Y vamos entonces a hablar de esa parte, de un bioestimulante y de un nutriente. ¿Por qué son importantes en estos tiempos de estrés los bioestimulantes y los nutrientes? Resulta que eh, hay un patólogo muy interesante que dice que el primer estado de defensa de una planta es su primer estado nutricional. Si el estado nutricional es bueno, la planta puede resistir de manera mejor. Si el estado nutricional es muy débil o es inadecuado o es desbalanceado, la respuesta de la planta no es la ideal. ¿Sí? Ejemplo, nosotros tenemos que ser muy sensibles a que no podemos continuar en nuestros cultivos haciendo solo fertilizaciones con NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Sí? Son 17 elementos y cada elemento tiene una función específica en la planta. Así como los 5 dedos de la mano, cada dedo tiene una función específica, asimismo son los nutrientes en las plantas, tienen cada uno una función específica. Si yo tengo un desbalance nutricional, voy a hacer que la planta sea afectada más fácilmente, pero si la planta tiene un balance nutricional, pues voy a limitar esa penetración, voy a limitar esa exposición a ese estrés y al desarrollo, en ese caso, de una planta patógena. Mire, este es un ejemplo bien interesante, ¿sí? De cómo las aplicaciones de potasio aumentan el rendimiento en un cultivo de cebada. Mire, aquí estamos en dry year, significa un año seco, normal year, un año normal, y podemos ver que cuando se incrementa en esas épocas secas las concentraciones de un potasio como tal, tengo un mejor incremento en el porcentaje de mi rendimiento. Este es otro efecto bien interesante. Esto es de calcio. ¿Sí? Cuando yo tengo un contenido de calcio adecuado, el calcio es uno de los elementos que genera algo que se conoce en fisiología como un segundo mensajero, es un señalizador. Para que me entienda mejor, es como el chismosito que le dice a la planta, oiga, la están atacando, ¿sí? Tiene que entrar a defenderse, y entonces cuando ella se defiende activa algo aquí que es esto que se llama glutamato, que es un aminoácido que permite que la planta se pueda cerrar mucho mejor y no tenga un efecto dañino como vemos en esta gráfica. Entonces mire aquí, por lo menos si el calcio es bajo, pues la respuesta de señalización es bajo. Entre mejor adecuado tengo el calcio, pues la respuesta voy a tener más gente alerta, ¿sí? Más agentes alerta en la planta. Si está deficiente, pues voy a tener menor valores de alerta. Este es otro ejemplo, por lo menos aquí podemos mirar esta fácil forma de cómo puede penetrar un insecto picador chupador, pero si yo tengo unas concentraciones mejores, en este caso de silicio, pues voy a evitar que haya una penetración tan fácil como la que vemos en este caso. En resumen, todo tipo de interacción entre plantas y patógenos implica que las plantas generen diversas moléculas
químicas que se conocen como elicitores o fitoalexinas, que son críticas para activar diferentes mecanismos. Entonces, para que se produzcan esos elicitores o esas fitoalexinas o esas vacunas, la planta tiene que tener una respuesta bioquímica, una respuesta genética y una respuesta anatómica y morfológica, ¿sí? Y eso, todas estas tres sumadas aquí que vemos, me permite que haya una limitación a la infección de un patógeno. No es solo una respuesta bioquímica, no es solo una respuesta genética, no es solo una respuesta anatómica y morfológica, es el conjunto de las tres la que permite una limitación en esas infecciones. Ya entrando a nuestra fase final de nuestra charla, entonces hablemos de qué es un bioestimulante y por qué es tan importante para el estrés en un cultivo. Los bioestimulantes son compuestos orgánicos que originan tolerancia al estrés. Por favor, esto es muy importante. Compuesto orgánico. Inorgánico no, orgánico. Que permite que mejore la absorción de los iones en las plantas, que estimula la producción de fitohormonas, que permite que la planta no se deshidrate, eso habla de ese famoso ajuste osmótico ahí, y que mejora la calidad de los órganos cosechados. Cuando yo hago una bioestimulación de tipo natural, pasa lo que vemos en esta gráfica. Mire, aquí podemos observar, sin bioestimulante, aquí vemos una hormona de tipo de síntesis que se va acumulando aquí, y aquí vemos un bioestimulante que es un precursor hormonal que se va desarrollando a medida de cómo la planta va creciendo, pero también hacia dónde va transportando sus contenidos nutricionales e hídricos. ¿Cuáles son las características de un bioestimulante? Que opere a través de mecanismos distintos al de un fertilizante. No cumplen funciones iguales a las de un fertilizante, mucho cuidado con eso. Son mecanismos de acción diferentes a las tecnologías de protección de cultivos, de los famosos agroquímicos, y actúan como un estímulo complementario, por favor. Yo no puedo decir que con una bioestimulación voy a quitar, ¿qué es? A obviar la fertilización. No, no, para nada. Yo tengo que hacer algo bien interesante que se llama mi complemento de bioestimulación, y además de eso, de ese complemento de la bioestimulación, entonces seguir con mi proceso de nutrición vegetal. Bueno, esto lo voy a hablar más adelante. Importante también en un bioestimulante, conocer el punto de partida. Este es un ejemplo de un aminoácido que es un bioestimulante, y yo debo de conocer qué tiene y para qué me sirve. Entonces, en este caso, de este gráfico que estoy mostrándoles aquí, dice que tiene por allá un poco de nombrecitos, pero cada uno es un tipo de aminoácidos. ¿Sí? Normatina, metionina, tirosina, histidina, isoleucina, fenilalanina, bueno. Pero entonces, cada uno de esos aminoácidos tiene un efecto importante en la planta. Si yo quisiera madurar que ese bioestimulante me sirva para madurar un cultivo, este no me sirve. ¿Por qué? Porque tiene baja metionina, y la metionina me es precursor de el famoso etileno. Pero si yo lo que quiero es que me ayude a detoxificar la planta que se intoxicó por algo, pues este es ¿qué es? Un aminoácido especial, porque tiene prolina, tiene treonina, arginina y especialmente glutamato, que ayudan a la detoxificación de la planta. Bueno, estas son algunas funciones de los aminoácidos para que lo tenga como en cuenta. Un ejemplo, el glutamato es la formación de otros aminoácidos en la planta, como ser fundamental en la formación de la clorofila. La treonina interviene en la formación de mecanismos de defensa, especialmente. Y aquí es importante entender que si yo bioestimulo y tengo balance nutricional, tengo una activación de algo que se llama la resistencia sistémica adquirida o la resistencia sistémica inducida, que es donde yo evito que haya o limito, mejor, no evito, sino limito la penetración de patógenos y de plagas. ¿Cuál es el efecto del uso de un bioestimulante en las plantas?
tanto sacarla de ese estrés, pero también tienen un efecto interesante en el crecimiento y desarrollo. Aquí voy a colocar este video para que usted lo pueda observar. ¿Sí? Aquí podemos observar, este es uno de nuestros bioestimulantes, Canian, el otro es un fertilizante y con agua. Y como podemos observar que siendo un complemento, hay mejor desarrollo en la formación de raíces, como lo podemos observar aquí en esas cámaras, en esos tiempos de unas cámaras, cámara rápida después de la filmación, en la filmación. Entonces, no solo tiene un efecto de sacar a la planta del estrés, sino también un efecto en mejorar su proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué mecanismos de bioestimulación con el uso de algas, aminoácidos, ácidos húmicos, fúlbicos, fosfitos, quitosanos encontramos en las plantas? Pues resulta que ayuda a que la planta se detoxifique. Cuando está estresada, puede detoxificarse, permite celularmente que sea más estable y evita que haya procesos de deshidratación, ¿sí? También tiene un efecto en la zona radicular porque ayuda a mejorar la disponibilidad hídrica, como lo veíamos ahí en el video, y también hay algo bien interesante, es que estos bioestimulantes tienen unos agentes quelatantes que permiten que los elementos que no están disponibles en el suelo los atrape y permita que haya un mejor proceso de disponibilidad de los mismos a través de las raíces. Otra parte importante es que ayudan a mejorar la parte de apertura y cierre estomático, mejora los procesos de transpiración como tal, lo que se ve o lo que tiene que ver con la parte de fotosíntesis y respiración. ¿Qué respuestas encontramos cuando yo bioestimulo? Mejoro disponibilidad de nutrientes y su uso eficiente, tengo mejor crecimiento radicular, tanto elongación radicular, arquitectura de la raíz y modulación. Lo otro es activación de algunas enzimas que permiten que haya una mejor actividad en el suelo, mejor actividad microbial y actividad hídrica. Permite que haya formación de precursores hormonales, como el caso de las hormonas de crecimiento, auxinas, citoquininas, giberelinas, pero también aportes de algunas otras, como son el ácido jasmónico, el ácido salicílico, el mismo etileno, brasinoesteroides, poliaminas, que son hormonas que se pueden producir a través de los bioestimulantes de manera natural y que serán aportados por la planta. Mejorar el proceso de crecimiento de brotes y yemas, mejorar la superficie de área foliar, largo de brotes y yemas y rendimiento, ayuda a mejorar las concentraciones de clorofila. Nosotros hemos podido ver a través de medidores de clorofila cómo las aplicaciones de un bioestimulante permiten que haya incrementos en esas concentraciones de clorofila y tasa fotosintética y las calidades del fruto. Este es un video muy interesante en el que nosotros podemos ver qué sucede cuando yo aplico un bioestimulante en una planta que puede ser afectada por, en este caso, una falta de agua. Aquí lo que se hizo fue restringir el agua en dos plantas, pero a una se le aplicó un bioestimulante y a la otra no se le aplicó bioestimulante. Y se quiso medir el incremento en la temperatura. Los colores rojos significan que la planta está más estresada, los colores azules significan que la planta está más fresca, ¿sí? Cuando nosotros podemos observar acá, encontramos lo siguiente, ¿sí? Aquí el día 1 el agua está disponible, ¿sí? Al segundo día a mitad del segundo día se le quita el agua, no hay agua disponible y comenzamos a ver que hay incrementos en la coloración de la planta testigo, ¿sí?
Y en el día 3 observamos que ya empieza la planta testigo a mostrar coloraciones rojas hacia los bordes especialmente, empieza a haber procesos de marchitamiento, la planta tratada con bioestimulante está muchísimo más fresca, pero al día 4 ya encontramos que hay un incremento de temperatura en la planta testigo y se comienza a aumentar la temperatura en la planta, a la planta tratada. Pero después de que se vuelve a regar, ¿sí? Podemos ver que la recuperación es mucho más rápida en la planta que se aplicó el bioestimulante que en aquella donde no se aplicó el bioestimulante. Entonces, la bioestimulación es un mecanismo bastante importante, una tecnología que se viene usando muy continuamente para mejorar procesos de crecimiento y desarrollo y que las plantas puedan salir del estrés que están presentando en ese momento. Nosotros en la compañía como Cosmoagro que tenemos para el manejo de estrés en cultivos, tenemos dos precursores hormonales auxínicos a base en este caso de de una alga que se llama Eclonia máxima, ¿sí? Que es Kelpac y Radiflex. Nuestras recomendaciones para mejorar los procesos de enraizamiento y formación de nuevos brotes porque es un precursor de tipo auxínico. Los precursores lo que hacen es, no es como la hormona química, que donde penetra es donde activa, como podemos ver estos ejemplos, los precursores hormonales van formando la hormona que la planta necesita, como este ejemplo de un leo. ¿Sí? Esta recomendación de Kelpac y Radiflex es de 1 a 2 litros por hectárea, 1.5 a 2 centímetros cúbicos por litro, y una frecuencia de aplicación de 15 a 20 días, de acuerdo al estado fenológico de la planta. El otro es Stimplex y Ciplex, que es un precursor de crecimiento a base de una alga que se llama Scophilus nudosum. Es un extracto que es un precursor de tipo citoquinético, más para la división celular. Conserva mejor los tiempos de vida en anaquel, en florero también, después de post cosecha, mejoran la formación de flores y frutos. Las dosis son similares a a las anteriores, 1 a 2 litros por hectárea y dosis o frecuencias de aplicación de 15 a 30 días. Esto pues ya lo habíamos revisado. Y por último, triadamin, que es un aminoácido de nuestro aminoácido de Cosmoagro, que tiene los 17 aminoácidos que requiere la planta, dosis también de 1 a 2 litros por hectárea. Aquí de pronto tengo un error y es frecuencias de aplicación que pueden ser de 8, 10, 12, 15 y hasta 20 días, especialmente cuando la planta está en procesos de estrés. Esta es nuestra línea Cosmoagro, tenemos unas líneas propias donde tenemos coayudantes, nutrientes quelatados, 100% quelatados. Tenemos nuestros bioestimulantes, nuestra línea de bioestimulantes. También tenemos una línea de fertirriego y tenemos una línea que la distribuimos, que es Kelpac y Stimplex y acá. Eso es todo. Quería agradecerles por su tiempo, por su espacio. Espero que hayamos podido mejorar nuestros conocimientos y poder también mejorar en todos los procesos agrícolas que ustedes tengan diariamente y que haya sido esta charla un espacio para poder conocer un poco más de la respuesta de una planta al estrés. Bueno.